Bienvenidos de nuevo a React Avanzado. Esta vez, en esta lección, vamos a dar una introducción a Redux. Vamos a explicar otra vez, respecto a React Intermedio, qué es Redux, cuál es la diferencia, un poco por encima, y cuál es el objetivo realmente del uso de Redux. Primero vamos a ver lo que es el estado centralizado, el concepto de estado centralizado que ya vimos en React Intermedio. Vamos a refrescarlo un poco. Luego vamos a ver lo que es el patrón Redux en sí, como patrón, fuera totalmente separado de React. Y luego veremos cómo se implementa este patrón con React, utilizando React Redux. Una de las cosas que vimos en el anterior curso fue que uno de los grandes problemas cuando nosotros queremos llevar un estado concreto o una reacción de un estado concreto desde un punto muy bajo del árbol hasta la parte superior, hasta la aplicación, por ejemplo, o a cualquiera que esté mucho más arriba, es que la forma correcta de hacerla es utilizar callbacks. Pero claro, si hay dos componentes en medio, a lo mejor es cómodo. Si hay 5, 6, 7, eso es un callback que llama otro callback, que llama otro callback, y tenemos que ir pasando el callback infinitamente hacia abajo. No es cómodo, sobre todo si tenemos mucho estado compartido entre diferentes componentes, porque tenemos que hacer eso continuamente. Aparte, tendríamos el problema de la comunicación transversal. ¿Qué pasa si queremos comunicar, en este caso, la página 1 con la página 2 y ambas se encuentran totalmente separadas? No hay ningún tipo de herencia, ninguno está metido dentro del otro, no hay un componente que los comparta más allá del superior. Es muy difícil, este caso es especialmente difícil. Podríamos usar el router, a lo mejor. Podríamos meter propiedades en el router e intentar pasarlas al otro lado al llamar a la otra página. Si hay un router, por supuesto. Pero lo único que crearíamos intentando hacer un estado compartido entre estos dos sitios sería caos, mucho caos. También podríamos utilizar otra de las posibilidades, como son el local storage. Podemos utilizar un local storage en el que seteamos cosas en la página 1, lo recuperamos en la página 2 y viceversa. Sin embargo, el acceso a la local storage es totalmente síncrono, puede ser bloqueante. No está muy aconsejado, sobre todo si la aplicación tiene mucha lógica, porque además podemos llegar a perder la trazabilidad de qué hay en el local storage, quién ha sido el último que lo ha modificado. Si hay un bug en ese estado, en algún punto de ese estado, puede ser realmente caótico de debuguear. ¿Cuál es la solución si queremos utilizar un estado centralizado? Puedes utilizar Redux. Redux sería un componente superior a todos los componentes que inyectaría directamente propiedades en nuestros componentes. Entonces esto sería ideal porque siempre y cuando necesitáramos ciertas propiedades en ciertos componentes independientemente de dónde se encontrara en el árbol, Redux mantendría ese estado y los inyectaría directamente en sus propiedades. Entonces siempre tendríamos acceso al estado compartido. Entonces, ¿cómo funciona Redux? ¿Cómo funciona el patrón Redux? El patrón Redux es muy sencillo. Se basa en una serie de conceptos. Uno de ellos es el store o el almacén, que es donde están todos los valores. El store o almacén simplemente mantiene el estado en toda la aplicación. Luego, este estado solamente se puede modificar a partir de un reductor. Este reductor, igual que con NewsReducer, recibe una serie de acciones y estas acciones cambian el estado. No hay una manera de hacerlo de otra manera, aparte el estado es inmutable y siempre y cuando cambiemos el estado se crea un nuevo estado. Evidentemente, todo este estado y todos estos cambios dependen de seguir el flujo interno de Redux. También podemos llegar a romper Redux, hay que tener mucho cuidado. Y los cambios en el estado se van a realizar con funciones puras, y estas funciones puras siempre van a devolver un nuevo estado, de forma que si llamamos con el reductor, con una acción, y hacemos uno de los cambios, esta función va a devolver una copia del estado con aquellas propiedades que hayan cambiado. Aquí podemos ver un diagrama de cómo funcionaría el patrón Redux, ¿no? Tendríamos básicamente un store, unos creadores de acciones y un dispatch, muy parecido al useReducer, evidentemente, como dije, se basa en este patrón. Entonces el componente interaccionaría con los creadores de acciones, que a su vez lanzarían un dispatch, que afectaría a la store, el store compararía el reducer mandaría el cambio a la store y habría un cambio de propiedades con un nuevo estado que sería una copia del anterior. ¿Qué es React Redux? React Redux es la implementación, porque esto realmente solamente es un patrón. Esto no es una librería, es un patrón concreto llamado Redux y
las posibles implementaciones pues tienen diferentes nombres. Real Redux es la implementación de Redux oficial para React, que está mantenida por el propio equipo de Redux, por los que crearon el patrón. Es una versión extensible que está optimizada y encapsulada para ser usada únicamente con React, para introducir de manera rápida el patrón e incluso para introducir modificaciones, como veremos más adelante, que nos darán más funcionalidades sobre la potencia de Redux. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo introducir Redux. Simplemente lo que hacemos es introducir un configure store del toolkit de Redux y meter con el configure store el reducer que nos interesa. En este caso hemos usado un reducer vacío, pero realmente tenemos que crear un reducer. Y lo que haremos será simplemente meter el store que hayamos exportado de la aplicación. Existen varios patrones de centralización, no solamente existe Redux, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero normalmente siempre se basan en un flujo cerrado, siempre se basan en patrones similares como mantener el estado, como que no se muten y cosas similares. Este patrón lo que nos permite es crear una sola fuente de verdad, un sitio donde se encuentre todo el estado. No es exclusivo de utilizar useState o un estado de componente de clase, pero mucha gente prefiere solamente usar una única fuente de verdad y que luego la lectura solamente sea de lectura y la modificación siempre sea crear un nuevo estado, de forma que no haya problemas de referencias cruzadas ni de detección de cambio. El patrón Redux podemos implementarlo de forma manual, podemos usar useReducer, podemos hacerlo nosotros desde cero o directamente podemos introducir implementaciones, simplemente coger el patrón y implementarlo o bien descargarnos esta librería que realmente en este caso es mucho más útil. Espero que os haya gustado esta lección. En la siguiente veremos los selectores de porciones de estado de Redux. Básicamente será una forma de poder distribuir cada uno de nuestras partes de Redux por la aplicación para que su uso sea más natural y orgánico.